¿Te gustan las historias de miedo? Pues estate atento a mi canal porque estos días de Halloween voy a subir una historia de miedo los días 31 y 1. Estas historias que voy a compartir son historias basadas en hechos reales que me han pasado a mí personalmente. Algunas de ellas no las he compartido con nadie, así que vais a ser los primeros en escucharlas. Esta historia que os voy a contar tuvo lugar en un círculo de sanación al cual pertenezco. Las personas que vienen a limpiarse es porque puede que tengan algo muy denso pegado en ellas y no lo sepan, porque se encuentran mal, porque tienen alguna enfermedad o simplemente quieren recibir esa energía positiva que enviamos cuando nos conectamos con los seres celestiales. Recuerdo este caso porque aparte del miedo que pasé por aquello que estaba viendo, era la primera vez que veía a un ser de esas características de una manera tan nítida. Ese día todo era normal. La gente entraba, compartía algunas de sus inquietudes, algunos te dicen pues qué dolencias tienen, otros simplemente quieren recibir, como os digo, esa calidez, esa luz y ese amor que se respira en los círculos de sanación. Como siempre, empezamos a recibir a las personas en grupos pequeñitos para que sea más íntimo y se les pueda dar mejor atención. Así que recibimos el grupo, los colocamos en sus camillas y les dijimos las pautas que habría que seguir. Para que lo entendamos sería como una sesión de Reiki grupal, algo por el estilo. Así que formamos el círculo y empezamos con la sanación. Cuando yo cierro los ojos y canalizo con una persona, es como si me fuese automáticamente a otro plano, donde puedo ver mucho más allá. En ese caso, cierro los ojos, visualizo a la persona y se me empiezan a mostrar las cosas que hay que limpiarle, quitarle o en los puntos débiles que hay que fortalecer. Así que yo tomo la luz que se nos envía desde arriba y se la voy canalizando a la persona donde más lo necesita. En este caso, cuando cerré los ojos, la imagen que vi fue bastante aterradora. Nunca en mi vida había visto algo así. La persona que tenía justo enfrente, que era la persona que yo estaba sanando, tenía algo oscuro justo encima, como si tuviera un ser de rodillas sobre su pecho, pero de una manera muy agresiva. La rodilla sobre su pecho y con las manos le sujetaba del cuello, para que esa persona no tuviera la capacidad de moverse de ninguna manera. Yo en ese momento me quedé de piedra. ¿Qué hago yo con este ser? Es cierto que cuando hacemos limpieza y sanaciones pues me he encontrado con cosas bastante oscuras, pero nunca con una energía con tanta fuerza y tan negativa. Yo empecé a darle luz e intenté debilitarlo, pero lo único que conseguí fue llamar su atención. En ese momento, cuando ese ser fue consciente de que no solo estábamos allí, sino de que yo le había visto, se tiró hacia mí. Lo que intentó en ese momento era hacer contacto visual. Vino directamente para que lo mirase a los ojos, pero de una manera muy agresiva. Así que entendí que el hacer contacto visual con ese ser le daría poder sobre mí, así que lo evité a toda costa. Yo seguía enviándole luz, pero lo único que conseguía era ponerlo más nervioso. Empezó a agitarse, a correr de un lado para otro. Veis que intentó hacer contacto visual con alguna de mis otras compañeras, pero ninguna de ellas veía que estaba allí. Así que siguió corriendo en círculos. Yo cada vez tenía más miedo porque no podía sostener la luz más tiempo. Yo sentía que tenía la capacidad de ahuyentarlo, pero las fuerzas me estaban fallando. No sabía qué hacer. Él no paraba de girar y yo no sabía cómo pararlo. Llegó un momento que el miedo se apoderó de mí. ¿Cómo lo frenaba? Estaba intentando atacarnos de cualquier manera y la única persona que lo había visto era yo. Por lo tanto, era yo la que tenía que luchar sola con él. Valoré incluso el irme a otra habitación. Yo no estaba preparada para algo así, pero entendí que romper el círculo lo único que haría sería darle más poder. Pero algo me dijo que siguiera. Estamos contigo, lo estás haciendo bien, sigue, que puedes con él.
Entendí que yo no podía hacer nada, que ese ser estaba ahí porque alguien lo había llamado y alguien lo había puesto allí, y yo no podía interferir en ese trabajo o ese pacto que habían hecho con él. Pero sí podía protegerme a mí y al resto de compañeras. Por lo tanto, eso fue lo que hice durante toda la sanación hasta que ésta terminó. En el momento en que la sanación termina es cuando tienes que hablar con el paciente, cómo se ha sentido, cómo se encuentra ahora, y muchos esperan que les den mensajes, que les digan lo que has visto o cualquier información. Obviamente yo no le iba a comunicar algo así. Lo único que iba a conseguir era preocuparlo y asustarlo. Entonces procedí a explicarle cómo podría protegerse y limpiarse él en su casa, para de ese modo ir viendo cómo podría explicarle la situación y ayudarle de una mejor manera. Le estuve preguntando si hacía algún tipo de rituales, si encendía algún tipo de velas, si rezaba alguna cosa en concreto, cualquier cosita que pudiera darme información para ver de dónde podría venir. Pero según me comentaba, no, él no solía hacer nada de eso. Pero cuando estaba hablando con él, una de las personas que le habían acompañado en la sanación, que también había estado allí para sanarse, vino de una manera un poco curiosa. Se acercó con mucha prisa y muy preocupada para ver qué es lo que estaba hablando con él. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No paraba de preguntar. Yo le decía, nada, estoy hablando con él para comunicarle pues lo que he visto durante su canalización, haciéndole ver que el mensaje era privado para él y que si él quería compartirlo con ella, podría hacerlo fuera, pero que yo no tenía por qué compartirlo ya que no tenía su permiso. En ese momento él me dijo, no te preocupes, si ella es la que me hace las limpiezas, ella es la que me pone velita, ella es la que cuida de mí. Yo le dije, ¿ah, sí? ¿Y quién es? De una manera amistosa para ver si me daba más información. Ella es mi pareja, me contestó. Yo en ese momento entendí todo, viendo la reacción de ella, muy preocupada para ver qué había visto yo o qué es lo que le estaba comentando, diciéndome que ella le limpiaba y que ella le trabajaba y que ella se ocupaba de él. Él, por supuesto, confiando en ella, porque se supone que es la persona a la que quiere, con la que está compartiendo la vida y en la que confiaba. Ella me miró muy preocupada, quería que le diera más información, qué había visto, qué había pasado. Digo, no, simplemente le estoy diciendo que él, pues bueno, atrae energías negativas porque hay gente que es más sensible a esas cosas y simplemente le estoy diciendo que se proteja. Pero parece que eso a ella no le sentó muy bien. Y me dijo, bueno, sí, no te preocupes, de eso ya me encargo yo. Yo en ese momento me sentí muy impotente. ¿Cómo le decía algo así delante de ella? Tampoco tenía pruebas para afirmarlo, pero viendo lo que estaba viendo estaba más que claro que era así. Así que le invité a seguir viniendo a esos círculos de sanación, a ver si poco a poco podía empezar a sentirse mejor. Pero por supuesto nunca más volvieron a aparecer. Cuando ya se fueron lo comenté con el resto de compañeras. Les dije lo que había pasado, cómo me había sentido y que había estado a punto de abandonar el círculo porque yo no me sentía preparada para enfrentarme a algo así. Ellas me dijeron que sí, que ellas ver no habían visto nada, pero que sí habían sentido una energía muy densa y que esa energía efectivamente me había retado, que lo mejor que había hecho era no romper el círculo, porque si lo hubiera roto eso le hubiera dado poder sobre nosotras. Nunca más volvieron a aparecer, pero lo importante en este caso sobre todo es tener en cuenta en quién confías, en manos de quién pones tu sanación, ya sea pareja, amigo, familiar. Está claro que no nos podemos fiar de nadie, así que ocúpate tú mismo de tu protección y de tu sanación, porque aunque tú pienses que la persona que está a tu lado te quiere y quiere lo mejor para ti, puede que estés muy equivocado. ¿Qué te ha parecido esta historia? Espero que te haya gustado mucho y que te haya hecho pasar un poquito, aunque solo sea un poquito, de miedo.